para todo el noroeste, Canal Televisión para todo el planeta por streaming, Telenor Canal 47 para todo el nordeste, asimismo por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos a la paradita de las 12. Ariel Pantaleón me acompaña. Señor Cordero, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hoy lunes 13, la oportunidad de empezar una semana y de lograr muchas de las metas cortas que nos hemos planteado. Una de ellas debe ser de bendición para alguien, aunque sea con una palabra o con un gesto. Yo creo que podríamos cambiar la actitud de mucha gente a nuestro alrededor cuando lo tratamos diferente en el sentido de que vamos a ser un poquito más afables, vamos a ser un poquito más amables. Yo creo que la sociedad en sentido general está teniendo mucha agresividad. Las redes sociales, en Twitter veo muchas noticias de gente con mal humor, peleando en las calles. Y yo creo que debemos cambiarle un poquito ese picante que tenemos, además con este calor tan sofocante creado por los polvos del Sahara. Vamos a variar un poquito nuestro accionar y creo que con eso podríamos ayudar a la sociedad a hacer un poquito más lo que éramos. Felices, señor Cordero. La actitud debe ser otra. Aspiramos que esa sea la convicción de los dominicanos para que sigamos siendo un país tranquilo, un país sereno, conformado por gente que ama la paz. Parece ser que no es lo mismo en el caso de los motociclistas que siguen haciendo competencias, llevando a cabo esas peligrosas, riesgosas competencias en las autopistas del país. Tenemos reporte de que ya estos jovenzuelos llegan al extremo de parar la circulación normal de los automóviles para realizar sus competencias en la autopista Duarte. Fue el día de ayer eso, Cordero. Eso fue en el día de ayer. El día de ayer. La autopista Duarte fue detenida por un grupo de motociclistas ahí en la zona de, un poquito por donde está el Humazo, por ahí. Entre Bonao y La Vega. Muy cercano a la entrada de Constanza. Ellos detuvieron todo el tránsito de una autopista, de la más transitada en República Dominicana, para hacer una carrera, una manga, como se dice en el argot del automovilismo, de motores. ¿Qué usted cree, don Félix? Y bienvenido. Sí, saludos a los amigos de la paradita de las 12. Déjeme decirle lo siguiente. A nivel mundial hay problemas con las carreras clandestinas. Y se organizan, la policía vive tratando de desarticular esos procesos. Y de hecho ustedes lo han visto en la película Rápido y Furioso. Eso existe. Ahora, lo que está ocurriendo en República Dominicana, en todas las vías, a nivel nacional, ya es algo increíble. Y lo digo porque me tocó en una ocasión, a la 1 de la tarde, un día cualquiera, un domingo, en la circunvalación. Un lado completo de la circunvalación, los muchachos estaban corriendo esa motocicleta. Ya yo me he encontrado muchísimas veces en el tramo que da después de la entrada de Constanza, que creo, no sé cómo se llama ese sitio en la provincia de Monseñor Noel, Sonador, hasta La Vega. Creo que es Sonador. Sonador está antes, pero hasta La Vega, en ese tramo, ahí hay un tramo antes de la entrada de San Francisco de Macorís. ¿Dónde está Miranda? Miranda, sí, eso es Miranda. Por ahí es que ellos hacen esas carreras. Pero está sucediendo la autopista, no la del Nordeste, porque siempre ha estado bien vigilada, pero en cada una de las autopistas de este país está sucediendo esto. Lo que le pedimos a los muchachos es que hagan con tiempo un trámite para solicitar la anuencia, para que las autoridades les den libertad para que realicen esas competencias y entonces puedan publicar, hacer un aviso que establezca que, digamos, de 2 a 3 de la tarde en la autopista Duarte habrá competencia de motores. Que la gente se abstenga de circular por ahí porque esas competencias se van a escenificar. Porque lo hacen con tanta
digamos, a la luz del día y a la vista de todo el mundo, sin que se produzca ningún apresamiento, porque estamos hablando de gente que hace competencia a plena luz del día y que regularmente habita en ese entorno. No hay que ir muy lejos, porque nadie va a ir de Moca a hacer una competencia ahí. Pero el problema... Se supone que son gente o de Bonao, o tal vez de La Vega, pero son de ese entorno. De un pueblecito de esa zona, por ahí. Sí. Pero el problema está no en la realización de carreras, es dónde y cómo. Nosotros tenemos un autódromo que lamentablemente le queda muy lejos, tanto a los corredores del sur, que lo hacen en la 6 de noviembre y lo hacen en la vía que va hacia el sur, y a los corredores del Cibao. Vamos a ver cómo nosotros, ha habido muchos llamados para organizar esto, porque tú sabes qué es lo que pasa, Cordero, que ya no es una pura carrera, ahí se apuesta mucho dinero. Yo he sabido de apuestas de 200, 300, 400 mil pesos a ese tipo de carrera. Entonces vamos a organizarlo, y si usted quiere una forma organizada, segura, no tan solo para que lo vaya a ver, sino para el que vaya a correr también, vamos a organizarlo. ¿Por qué se organizó el de Pasola? ¿Qué se hace? Sí. Hay uno de Pasola. Sí, pero en el autódromo. Ajá. Claro, los carros, ¿usted ha visto los carros? Eso es muy esporádico que tú veas eso, porque se abrió el autódromo para ese tipo de cosas. Entonces vamos a hacerlo con los motores también. Auspiciado por el Darío Contreras. ¿Por qué? Por eso, Cordero. Porque no tiene ningún tipo Farmaconal sería buen patrocinador para ellos. Sí, y Dicoplex también, para los dolores que van a tener después. Sí. Para los dolores que van a tener después. Pero, mira, lo hacen sin seguridad. Pueden dañar a cualquier otro. Una persona que esté transitando por la vía. El problema son ellos, el problema son los demás. Por la vía, se puede encontrar de frente con esta gente o ellos estrellarse detrás. Entonces el problema no es para el que se estrella, sino para el que lo recibe. Lo que tú tienes que saber, el nivel de impunidad con que esos muchachos lo hacen. ¿Por qué no tienen miedo? No, ninguno. ¿Tú lo has visto planchado, Félix? No es eso. Moviendo el motor. Me refiero al miedo para cerrar la vía. Es licencia para hacerlo. O sea, la licencia. En una vía donde cercano ahí donde lo hacen, hay 2 puestos. No hay manera de hacerlo sin la complicidad de los agentes que tienen que ver con eso. No hay forma de hacerlo. Sí. Porque, señores, no estamos hablando de cuando tú eras muchacho, que había una lomita y en bicicleta tú dices, vamos a darle. Sí. No, eso era un pedacito, en una época que no había carro. Hoy no es así, porque son motores arreglados, limados. Y desde que usted ve un motor sin el guardalodo trasero, es que lo usan para eso, Cordero. Desde que tú lo ves sin el guardalodo trasero, es que está siendo utilizado para eso la motocicleta. El día que le incauten toda esa motocicleta a todos esos jóvenes, hasta ahí llegó la fiesta. Sí. Pero eso es una acción tiene que haber determinación por parte de la autoridad para imponer la regla. Mírenlo ahí están ellos. Parece que así avanzan más los motores. Sí, tienen menos objeción al viento. Menos objeción al viento. El viento no contrarresta el viento. Bueno, otra situación temeraria que vamos a denunciar hoy, la experiencia que vivió un amigo nuestro en los predios del peaje al salir de una actividad, de una boda que se celebraba en un centro, un hotel, me parece. No, es un centro que han hecho por ahí en las inmediaciones del hotel que está de la vía hípica, por ahí, por donde está el nuevo hipódromo y demás, para allá arriba. ¿Qué hay por ahí? Aparentemente han creado un tipo de salón. Un salón para actividades. Para actividades, okay. Exactamente. Y ellos habían asistido a una boda. Hablamos de una pareja de dominicanos que residen en Estados Unidos, sí, que aprovechan cualquier oportunidad libre para venir al país a vacacionar. Son dominicanos que se mantienen muy atentos sí, a lo que pasa en el país, que gustan de este país, que celebran las cosas del país, y estas personas fueron abordadas por unos policías
en un tramo muy oscuro, a ambos lados del vehículo, a eso de las 12 de la noche, ¿no? Casi 1 de la madrugada, 2:30. 2:30 de la noche, vienen saliendo del lugar donde se estaba llevando a cabo la fiesta, un policía en... Dos policías en motor, exacto, en dos motores. Y otro a la derecha. Blandiendo su arma, combinándolo a que se detuviera. Afortunadamente él no lo hizo, avanzó hasta salir a la autopista, y cuando salió a la autopista, entonces afortunadamente encontró una patrulla y ahí se detuvo. También detrás se detuvieron los perseguidores. Vestidos de policía. Vestidos de policía, pero que en un área oscura, con un arma en la mano, ¿y quién se va a parar? Y esas son formas. Yo no sabía que esos son los métodos de ahora para detener a las personas en la calle. Abordarlo en lugares oscuros y con arma en la mano. Bueno, afortunadamente él no se detuvo, lo hizo posteriormente ante agentes que estaban en la autopista en lo claro, y por esa razón lo estamos comentando, porque no se explica que todavía se apliquen estos métodos, salvo el caso de que esos agentes que actuaron en esa situación tuvieran otro propósito oculto al intentar detenerlo en una zona oscura, a esa hora de la noche. En una zona que no es la vía principal. Me explico. Y me pregunto, ¿qué hacen 4 agentes de la policía? Bueno, hay que presumir que son agentes de la Policía Nacional, porque estaban vestidos de policía y andaban en motores de la policía. ¿Qué hacían esas 2 patrullas motorizadas en una calle donde solamente se llega a ese lugar? Él salió y él dice que en menos de 500 metros aparecieron esos 2 vehículos y se le pusieron uno a cada lado. Él bajó un poquito el vidrio, le vocearon que se detuviera en la luz, en un sitio totalmente oscuro. Entonces, vamos a seguir desacreditando a la policía, si ese es el proceder, que no lo creo, yo no quiero creer. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que mejorar. Bueno, aquí agarraron en este fin de semana, déjeme decirle, porque también hay que saber algunas cosas que han ocurrido también. Este fin de semana, el GEDO del Ejército de la República Dominicana, del J2, óigame bien, 3 haitianos disfrazados de agentes del GEDO. Wilkin, déjame mandártelo. Ese es el camión que... No, déjame mandártelo a la paradita para que ustedes vean. Si se atrevieron a hacer eso con el G2, que es el Departamento de Inteligencia del Ejército. Claro, ahí. Imagínate tú. Sube la imagen para que tú lo veas. Imagínate tú qué pueden hacer ellos con un instrumento como, lamentablemente tengo que... Mírenlo los 3, y entonces, como no tienen el perfil del haitiano común y corriente... Y cuadrosos que son. Sí, porque no tienen el perfil... No hay forma de emplearlo para... Puede ser... identificar su rostro. Puede ser que ellos sea de ese tipo de agente, de gente que ha sido retirado de las Fuerzas Armadas, porque le encontraron papeles falsos. O sea, se ingresaron como dominicanos sin ser dominicanos. Y en un momento el sistema lo detecta, lo sacan de la institución, pero conocen el lenguaje, conocen todo. La forma de manejarse. La forma de manejarse. Esos 3 haitianos. ¿Qué hacían ellos? Bueno, el G2 detenían gente en la zona fronteriza. Recuérdate que el G2 tiene el control de toda la investigación regularmente en las fronteras. Y pueden detener camiones, gente, o sea, pueden hacer 1000 diabluras. Óyeme, ellos intentaron intimidar a los miembros del control migratorio y al G2 uniformado del Ejército Nacional en chequeo militar en Botoncillo de Montecristi. Eso, intimidar es como... Oye, usted no sabe con quién te está hablando. Eso es como... Usted no sabe quién soy yo. Bajarle las rayas, ¿qué le dicen? Sí. Bajarle rayas. Bajarle rayas. Y usted no sabe quién soy yo. Sí. Usted está volviéndose loco. Sí. Son frescos. Sí.
Entonces, sabrá Dios cuántas diabluras habrán hecho estos turbenes en la zona. Pero así había una época uno que se hacía pasar por coronel, iba a los destacamentos policiales y soltaba gente. Claro. Yo me acuerdo de eso. De la policía, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque esas son de las cosas que crean condiciones para que uno descrea de la verdadera autoridad. Porque cuando uno sabe, cuando uno puede determinar que se trata de agentes verdaderos y no de impostores. Difícil. Es muy difícil porque ¿cómo uno lo sabe? Muy Entonces, una forma de alertar a la población es: no hay ningún tipo de chequeo en ningún lugar oscuro. Punto, no se pare. Ya. Usted me quiere tener, vaya a lo claro. Haga un chequeo en lo claro, no en lo oscuro, porque llama mucho la atención que 4 agentes en motores con armas en las manos intenten detener a una persona que viene de una actividad a esa hora de la noche. Seguro, óigame, plenamente seguro de que no eran buenas las intenciones que tenían estos agentes con esa pareja de esposos. Seguro que no eran santas. Seguro, no me cabe la menor duda, porque no son formas. Primero por la hora, segundo por el lugar y tercero por la forma. Con armas en la mano. Así que se detiene la gente ahora. ¡Hey, párese! Si no le tiro. No, pero ¿cómo va a ser? Entonces, esas son tareas para la autoridad. Pero no es tan solo tareas para la autoridad, porque eso es que hay que hacer. ¿Cómo usted protege a la población? Creando condiciones para que la población actúe correctamente en casos similares, porque otra gente puede, digamos, confundirse, ponerse nervioso y detenerse. Quizás hoy fuera otra la historia. ¿Quién creó eso? Exacto. Esos agentes. Entonces, estas historias repetidas de agentes, de impostores, que intentan pasarse y que a veces lo son, crean confusión. Entonces, la dirección de la Policía Nacional debe crear un protocolo que alerte a la población y le diga: solo se actúa bajo este protocolo. Solo se actúa bajo este protocolo. Es decir, ¿cuál es el protocolo? Bueno, estas condiciones se deben dar para que usted sepa y esté enterado de que está en presencia de autoridades verdaderas, no de impostores. Es por eso que abogamos. Entonces, vamos a actuar. Vamos a evitar que esas cosas se den. Ese tipo de distorsiones sociales, Cordero, lo único que hace es que ahora la historia que ellos van a llevar a los demás compañeros en Miami donde viven es el nivel de inseguridad que hay aquí. ¿Por qué? Ellos van a durar 15 días aquí, creo, 15, 14 días. Y esto, Félix, le sucede 3 días de haber estado aquí ya. Me voy corriendo. Claro. A tal nivel que al otro día compraron un paquete para irse para un hotel de Punta Cana. Para trancarse. Exactamente. Sí. Para trancarse. Pero ya están pensando irse a trancar para otro lado. O sea, ya, aunque no nos los diga, tienen ese temor. Gente que está acostumbrada, porque tiene más de 30 y pico de años en Estados Unidos, de andar a cualquier hora y sentirse mínimamente seguro, caminando. Que sabe que si una patrulla lo detuvo por algo. Claro, y allá tú sabes los sitios que no debe de caminar. Exactamente. Porque ellos no estaban caminando, y que me disculpe los amigos, debajo del puente. No. En zona oscura. Claro. Ellos estaban en una zona oscura, pero camino al aeropuerto. Sí. ¿Cuántas veces se ha denunciado eso? 1000 veces. Bueno, yo le decía a Cordero que gracias a Dios la comisión policial, y eso es algo que hay que reconocérselo al antiguo gobierno, de que impulsó ese tipo de seguridad y ha bajado un poco los incidentes de la gente que viene del aeropuerto y son atracadas. Pues recuérdate que antes era un relajo. Antes era
tú decías, no me compre vuelo de noche, yo quiero llegar de día a Santo Domingo. Y es por el tramo del aeropuerto a la entrada de las Américas, a la ciudad. Pero, ¿y qué está pasando con los alrededores? Esa distorsión de gente, y no quiero decir, para mí no son policías. Policías que actúan con licencia para hacerlo. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Por eso es que yo abogo, porque haya un protocolo, que la dirección de la policía diga, mire, si usted no ve un letrero que dice chequeo policial, si no está en un lugar claro, visible, conformado por esta característica, no se detenga. No se detenga. En horas de la noche, 11, 12 de la noche. No. En un lugar oscuro, donde no hay nadie. No, esas no son formas. Esas no son formas. De manera que abogamos porque algún mecanismo se establezca, alguna garantía tenga la gente que asista a lugares fuera de la ciudad donde tenga que, digamos, movilizarse en horas nocturnas cercanas a la medianoche. Bueno, que lo haga con un mínimo de seguridad, con un mínimo de garantía. Es decir, si el miedo sigue penetrándole a nosotros, nos va a complicar la vida. Nos va a complicar la Porque vida. ya aquí hay alguien que está diciéndole al gobierno dominicano. Yo recuerdo que en una ola de criminalidad, en la década, a principios del 2000, a mediados del 2000, fue que el gobierno tomó la decisión de bajar el horario de expendio de bebida alcohólica, sí, y ponerlo hasta las 12 de la noche y hasta las 12 de la mañana los fines de semana. Pero fue por esto, para evitar, para bajar la tensión y bajar la cantidad de gente en la calle. Así es. La gente no pensó que era por otra cosa, pero era para bajar el nivel de circulación. Yo creo que estamos llegando ahí. Sí. Estamos llegando ahí. Totalmente de acuerdo contigo, El editorial del periódico Listín Diario de hoy se hace eco de esto y dice que se está haciendo necesario retornar al límite de horario en expendio de bebidas. Eso perjudica a las discotecas, a los bares. La gente se adapta de nuevo. Se adapta de nuevo. Óyeme, si tú salías, si la gente, los muchachos, cuando ya había horario, ya no salían a las 12 de la noche. De acuerdo. Salían a las 7. Sí, bajaban más. Lo que esto procura es establecer condiciones para que no haya necesidad de que mucha gente esté en la calle a esa hora. Por la misma razón. Por la misma razón. Para no exponerse. Eso pudiera ayudar a bajar un poquito la delincuencia y a crear condiciones para que la autoridad pueda tener un mayor control. Sí. Estamos totalmente de acuerdo con esa idea, con la idea de que se le ponga un límite al expendio de bebida. Bueno, hasta la 1, hasta las 12:30, a la hora que se establezca, pero que tenga un límite para ayudar a bajar los índices que están subiendo considerablemente, los índices de delincuencia en nuestro país. Vamos a hacer una paradita y al regreso seguimos tratando otros temas. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Vamos a continuar con la paradita de las 12. Yo creo que hay consenso con relación a la participación del presidente en la cumbre de las Américas. De las Américas. Todo el mundo coincide en que su posición en el discurso fue firme y muy correcta. Creo que ese tipo de pronunciamiento hay que mantenerlo con la firmeza que lo mantuvo el presidente en su discurso
porque es verdad, hemos hecho demasiado, ya no nos pueden pedir más sacrificio y no se justifica que todavía en esta zona del mundo haya gobierno, haya país que esté, digamos, controlado por bandas de criminales, ante la indiferencia de todo el mundo y en perjuicio únicamente de nosotros los dominicanos. Ahora, esa actitud de víctima que siempre los ciudadanos, los gobiernos haitianos asumen, y de presentarnos a nosotros como abusadores, ¿hasta cuándo va a ser? Digo hasta cuándo, porque me decía una sobrina que estaba en un curso en Florida, el instructor era un haitiano, y él en el aula, sin saber que entre el grupo había una dominicana, un estudiante le preguntó el por qué era esa situación que pasaba en Haití. Y él dijo que Haití era una nación muy rica, y que República Dominicana había despojado a Haití del territorio equivalente a la zona de Azua hasta allá. Pero él explicaba históricamente... En el Tratado de Aranjuez quedaron reducidos esos espacios. Sí, y que ellos habían sido sometidos a la pobreza por esa actitud imperial de República Dominicana. Por ahí nada da por ahí. Pero pero lo grande es, pero en todo, como tú dices hasta ahí, es toda la parte, una parte de la isla. Sí. Y yo a veces pensaba... Pero eso fue un tratado entre españoles y franceses. Sí, pero déjame explicarte algo, Eder. Yo siempre pensaba que aquí en la empresa, eso era un relajo de Javier, con los otros ciudadanos haitianos que trabajaban aquí. Sí. Y Javier decía, mira, ellos dicen que de tal sitio a tal sitio es de ellos. Yo sé que era Javier relajando, pero a la sobrina decirme, pero es en una universidad, Eder. Sí. En una universidad. Esa es la historia O que sea, siempre le han contado. El discurso de un profesional. Un profesional, y óigame, un docente. No estamos hablando de un lenguaje, de ese lenguaje a veces coloquial que uno usa con un trago. Todo eso era de nosotros, eso era mi papá, y mi papá se lo regaló a fulano y lo hizo rico. Esos disparates familiares que a veces uno escucha. Nosotros ayer, Félix, Cordero y yo, hurgando, Cordero le gusta ver muchas cosas en YouTube. Encontramos de no hace mucho un trabajo periodístico, documental de BBC Mundo, donde nos tratan a nosotros en esos términos, incluyendo cuando tú en un reportaje omites algunos detalles, ya tú sabes hacia dónde va. Lo primero es que nosotros fuimos que nos separamos. Nosotros nos independizamos, por la forma que sea. Y en el 37 no fue un presidente dominicano, fue un tirano que los dominicanos posteriormente abatimos. Porque tú decir que un presidente dominicano ordenó una matanza le da sentido a toda esta teoría de odio, a toda esta teoría de odio que se ha brindado. Así que yo creo que lo que el presidente dijo quedó corto. El presidente tuvo que ser, Cordero, un poquito más enérgico, porque aquí los ciudadanos haitianos conviven con nosotros, inclusive nosotros le hemos cedido parte de nuestra seguridad a ellos, por un asunto de costos. Pero nosotros no podemos, ellos son el proletariado en República Dominicana. Nosotros no podemos seguir documentando gente que en su país, en su nación, según su carta magna, no importa dónde nazcan, son haitianos, no le pueden dar documentación. No. Porque en Estados Unidos no te llaman para decirte ven a regularizarte. Los haitianos no toleran los indocumentados, no, pero quieren que le toleren los indocumentados. Cordero, de ellos. Tú pasas en Haití de la hora como dominicano, de la hora de salir de allá, porque hay una hora donde ya no trabajan las aduanas, tú tienes que quedarte.
Y si te agarran con la visa vencida o sin visa dentro de Haití, tú estás preso y mal preso. Sí. Entonces, estoy con Félix. Ya ese discurso de martirizarse, de hacerse las víctimas, no va. Porque todo el mundo ha puesto de alguna forma parte de su capacidad para cedérselo a ellos. Entonces, ya está bueno. Ya está bueno. Hay muchos dominicanos que necesitan el pequeño esfuerzo que están haciendo para otro país. Pero además, es que República Dominicana tiene una particularidad. Al ser una nación tan joven en cuanto a la población, o sea, el promedio de edad del dominicano somos muy jóvenes, nos vamos a encontrar con que hay una gran parte de la población que no va a tener trabajo. Sí, claro. Entonces, una nación como esta no puede asimilar una nación de 11 millones de habitantes, 27.000 kilómetros cuadrados. Un promedio de hijos de 4.2 por madre. Ya bastante hemos hecho. A ningún país del mundo que le digan que el 40% de los niños que nacen son extranjeros, de madres mayoritariamente indocumentados, no lo va a creer. Que el 10% de la población sea inmigrante ilegal. Exactamente. No. Y que más del 33% del presupuesto en salud de República Dominicana se va en indocumentados. Entonces, lo que ha dicho el presidente de que demasiado hemos hecho. Totalmente de acuerdo. Hemos hecho. Eso ha sido un sacrificio enorme del país, de todos los gobiernos que hemos tenido. Ha sido un sacrificio de los gobiernos democráticos que hemos tenido. Un sacrificio económico y social de dimensión. Bueno, ¿por cuánto invirtió el presidente 700 millones. Danilo Medina para intentar 700 millones regularizarlo, documentarlo? Sí, para evitar que el mundo siguiera considerando después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso es responsable. Claro, pero el gobierno no podía derogar la sentencia del Tribunal Constitucional, y para que el mundo no siguiera tratándonos de la forma en que nos estaba tratando, tuvieron que salir con un plan de regularización para acallar esas voces. Sí. Ese fue el motivo por el cual el presidente hizo ese plan de regulación. Yo creo que nuestro canciller tiene que ser un poquito más proactivo a la hora de defendernos, porque lamentablemente el ex primer ministro, muy cuestionado, Joseph, ¿verdad? Que se llama, primer ministro haitiano, tiene varias declaraciones que ha dado en contra, que han levantado un poquito de este humo internacional, porque Haití tiene un buen lobby internacional de esto de, ¿cómo se llama?, de Cancillería. Ellos saben hacer muy bien ese lobby internacional, más en Europa que en Estados Unidos, porque tienen todavía ese velo de que pertenecen o pertenecieron a esa parte. Pero yo creo que ya ningún país del mundo está haciendo los sacrificios que hacemos nosotros. Nosotros somos una economía pequeña donde tenemos que trabajar para los que estamos dentro. Vamos a verlo, vamos a escuchar y a ver lo que dijo el presidente en la cumbre. Sí. En su ocasión. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar, para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión.
Bueno, en el Día Internacional sobre el albinismo, sí. feliz escena, hablemos algo de deporte. ¿Tú dices de qué? ¿De alpinismo? Albinismo. De los albinos. De los albinos. Sí. Oye, los albinos tienen problemas. concientización. Hay naciones en África que lo persiguen Sí, y los matan. Y los matan porque son objetos de mala suerte. Sí. Una cosa terrible, terrible. las creencias. Los cazan. Ajá. ¿Y dónde? En Ghana. Tú sabes que África tiene una particularidad. Como ellos siempre están tan mal, la gente no se refiere a los países africanos por su nombre. No. África. Sí, correcto. O Burundi. Siempre África. No, verdad. O sea, cuando tú te refieres a Europa, te dices España. Barcelona. Sí, tú Italia. Italia, Milano, Inglaterra, pero nadie dice, no, él es europeo, no, él es español. Pero africano, él es africano. Un territorio poblado por indigentes, pero millonarios, multimillonarios, en riqueza, en su suelo. El 2% maneja la riqueza de los otros 98. ¿Dónde tú dices? En África. En África. Tú sabes que fue que las potencias europeas no solo se dedicaron a saquear en la colonización de ellos, sino que se preocuparon, Eder, que no se educaran. O sea, fue una política de las naciones europeas que ellos no se educaran. O sea, cuando el Congo belga, cuando Bélgica salió del Congo, no dejó 10 profesionales. No solo eso, sino que dejó muy pocos bachilleres. Y se dedicaron a cazar y a matar a los líderes tribales, Sí. para dejar a las tribus sin los alfas, sin la persona que los guiaba. O sea, fue una cosa, un genocidio planificado, dañino. Entonces después esa nación se convirtió en lo que se convirtió, en un desorden, porque no tenía manera de organizarse, porque ellos rompieron toda la organización. Y en Angola la han resuelto, ¿tú sabes por qué? Porque hay petróleo. Sí, claro. Claro. Porque hay petróleo. Pero hay zonas hay zonas de ese continente con creencias que son terribles, como por ejemplo la de que la madre que pierde en el parto un hijo, o mejor dicho, el hijo que la madre que muere al parir, el niño hay que matarlo. Ay, Dios mío. Mentira. Hay que sacrificarlo. Eso es terrible. La creencia, Estamos los hablando- atrasos de Claro, educación. pero son en esas naciones todavía donde la gente, el nivel de educación se quedó muy abajo. Sí. Porque a medida que tú vas entrando a la universidad, que tú vas entrando, tú te vas a dar cuenta, nos pasó a todos. O sea, porque la gente, hoy en día Ariel no sufre de esto, ni algunos muchachos. No, vas a explicarte. Lo que pasa, por ejemplo, que Cordero, o sea, mi madre fue formada por una persona que nació a finales del siglo XIX Ok, ya sé. y a principios del siglo XX, con esas creencias. Sí. Entonces, por más que ella quisiera formar, ella no tenía... Entonces, formó a mi madre así. Entonces, a mi madre le costó La la civilización de salir de un pueblo y comenzar a ver otras cosas, a pesar de haber sido criado por ese tipo de personas. Y eso no es fácil. Eso tránsito. Y hay Porque que- entonces, en ese tránsito, tú en los pueblos te decían cosas y hacían cosas que luego, cuando tú seguiste avanzando en la vida, tú dices, ¿verdad que éramos salvajes? El cuento. ¿Verdad que éramos salvajes? Claro. La famosa historia, Claro. Félix, del hombre del niño que le pregunta a su mamá, ¿por qué tú le cortas la cabeza al pescado? Dice, no, porque así es que se hace. No, pero debe haber una respuesta. Y dice, pregúntale a tu abuela porque ella era la que lo hacía. Yo lo aprendí de ella. Cuando el niño tiene la oportunidad de preguntarle a la abuela dice, bueno, mijo, lo que pasa es que era el sartén donde lo iba a freír, era muy pequeño y yo le cortaba la cabeza para que cupiera. No es para otra cosa, era por eso. Entonces, Sí. las razones se van haciendo en el tiempo cosas porque lo veía así, pero no tenía la respuesta, sino pues simplemente lo aprendía así. Y había una época en la humanidad que la gente creía que unas personas eran más inteligentes que otras porque tenían un color diferente. Sí. No,
son más superioridad. inteligentes porque estudian y otros no lo pueden hacer. Pero todavía sigue eso. Sí. Eso sigue, lamentablemente. Pero por eso que cuando vemos esas naciones con esos problemas, al final todo es educación. Sí, sí. Al final Educación, todo es educación. No es otra. Esa es la diferencia. La diferencia es educación. No tiene Que es ninguna otra. válido para todos, Félix. Para todo. Hasta para la propia subsistencia. Pero Cordero, tú ves proyectos y programas de agricultura de naciones desarrolladas y como tú lo ves que lo comienzan a aplicar, dices, pero eso estaba en tal país desde tal año, o en crianza animal, y tú dices, hoy que tenemos la suerte del internet, porque eso es una ventaja, te permite tú adaptarte y tomar de otras naciones experiencias y adaptarlas aquí. O sea, pero tú no puedes explicárselo, porque yo le recuerdo que yo le dije a un pariente sobre algo de ganado y me dijo, óyeme, yo tengo 50 años criando haciéndolo esto. así. No hay problema. Haciéndolo mal. Haciéndolo así. Sí, pero haciéndolo, pero ¿qué se puede hacer? O sea, Sí, claro. ¿tú crees que con el jueguito ese tú me vas a decir a mí cómo hacerlo? Entonces uno tiene que entender que la educación incide en todo y es determinante para todo, para que la gente viva más años, porque si es más educada se alimenta mejor, porque además si es más educada puede tener mejores niveles de ¿cómo se llama esto? De formación para manejar enfermedades. Si es más educada, come mejor. Si es más educada, piensa mejor. Si es más educada, afecta menos al medio ambiente. Si es más educada, puede cuidar mejor a sus hijos. En fin, como quiera, es mucho más provechoso. Cuando yo no tenía ningún tipo de esa formación medioambiental que uno fue adquiriendo con el paso de los tiempos, cuando yo era muchacho, una de las comidas preferidas mías era la carne de carey. Sí. Me encantaba. Cuando aprendí, recuerdo que representaba ese animal. cuando me fueron a llevar un pariente, te tengo, y digo, ay no, a mí no. Ajá, pero ya estaba muerto y alguien se lo va a comer, yo, pero no yo. Pero no yo. Pero no yo. Yo no me hago responsable. No, yo no lo como. Sí. No, ni en mi casa se cocina. O sea, a mí me dio la semana hace un año o dos en un lugar, y digo, no, es que yo no como loro. Feli. Yo no como pescado, yo no como el loro frito, porque por lo que significa, pero es por la veda y después que ya tú lo sabes. Sí. Que eso contribuye en algo, ayuda, porque si mucho lo empezamos a hacer, menos demanda. No hay demanda. no hay demanda, Esa es la verdad, baja no hay la demanda. demanda. Para los campesinos de nuestra infancia, cortar un árbol no significaba nada. Nada. No era nada. Y lo hacían bueno, habrían trochas enormes para sembrar de árboles que derrumbaban. Y eso no era nada. No era nada. Eso no Para significaba una tumba nada. para sembrar habichuela tumbaban medio monte. Exactamente. Ahora se está aplicando mucho la hidroponía, creo que sí, que es hidroponía. Bueno, me corrigen por favor y me perdonan. Y he visto desde el Ministerio de Agricultura algunos muy ligeros y muy esporádicos esfuerzos para que la gente pueda animarse a hacer ese tipo de plantación, que son estos frutos de corto o vegetales de corto plazo, para que lo hagan en su casa. Inclusive ayer estuve viendo, y te iba a llamar Cordero para decírtelo en la noche, ahora se están dando algunas matas injertas de frutos. Por ejemplo, yo vi una pequeña que no crece mucho enana, de limón, con limones. O sea, se está haciendo, la tecnología está llevando que tú puedes tener este tipo de fruta en tu casa sin mucho espacio, porque debemos ir acomodando esto de la siembra y el contacto con la naturaleza a la realidad que estamos creciendo verticalmente. Ya esos grandes espacios que tenía Cordero y tenía Félix en sus patios ya no existen. Ya lamentablemente quizás podemos tener un balcón y ahí más o menos acomodar, o un techo, pero tenemos que seguir trabajando en la conciencia. Yo sé de un plan que tiene la Global Green,
que nos va a incluir a través de las gestiones de Antolín Polanco Antolín Polanco, que es el presidente del Partido Verde Dominicano y también es el asesor general de la Global Green para toda Latinoamérica, que ya fue vicepresidente en una época y es actualmente vicepresidente mundial vicepresidente de los partidos verdes de las Américas. Nos van a incluir para un piloto de concientización del trato, de cómo se deben tratar los plásticos, el por qué, y eso sería una promoción de todo un año, donde se van a hacer programas no con los adultos, van a trabajar la próxima generación, estamos hablando de jóvenes de 15 años, de 10 a 15 años, van a hacer ese esfuerzo en los colegios públicos, en las escuelas públicas y en algunos colegios privados. Por eso es que en estos tiempos hay algunos ministerios que son más importantes que otros. Sí. Salud pública, educación, medio ambiente y recursos naturales. Sí. Son dependencias que son sagradas porque inciden mucho en el bienestar de los países. Yo creo que esas son instituciones que hay que cuidar y donde debe haber gente que asuma responsabilidades muy serias en nombre de todos. Mira, por lo que representa. Claro. Sí, claro. Por eso es tan importante el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Por eso es que tú ves en los hoteles del este, en una parte de los hoteles a nivel del Caribe, además de los sargazos, cómo los sargazos se van a nutrir de la contaminación de esos mares, cuando no tenían planta de tratamiento muchos de los hoteles viejos. Sí, así es. Sí, o sea, esas son de las cosas... igual que las lilas y las algas. Sí, que van sucediendo porque no existía aquí. Ajá. Aquí no existía esa obligación, pero que ahora hay que tenerla y tenerla sin miedo, porque todo el que viene a construir aquí, que viene de un país del primer mundo, sabe las restricciones que tienen. Claro. Sabe las restricciones que tienen. Y que se han cometido diabluras. Y se siguen, porque siempre el ser humano vive buscando cómo cortar costo. ¿Y por dónde lo cortan? Por ahí, por donde dice. Cosas que no se ven en el momento. Que no se ven. Pero que impactan en el tiempo. En el tiempo, de manera cruel en una sociedad determinada. Pero de hecho, los requisitos las exigencias que tiene el medio ambiente en un país inciden en todo. Pero vean acá, en este país se le permitió a un empresario del café en la zona de Constanza desmontar montaña para sembrar café. Por lo regular el café tú lo usas para reforestar, pero tú no deforestas para sembrar café. No, correcto. Y se deforestó para sembrar café. Finalmente esa compañía quebró y el café que él sembró era el café ideal para la roya del café. O sea, era un café que a la roya le encanta. Ese era el de ella. Ese es el de ella. De hecho, creó en ese tiempo una pequeña plaga que todo lo de la zona, incluyendo lo de Jarabacoa, todo lo que estaban por ahí, y cruzó la montaña, hubo que emplearse a fondo para poder eliminar, y hubo un problema de esas plantaciones de café. Yo no sé qué cosas toman en cuenta para evaluar, digamos, a los funcionarios, pero creo que si hay una cosa fácil de hacer es evaluar cómo se comporta un ministerio de medio ambiente por las cosas que uno ve y las denuncias que uno escucha. Por tanto, la responsabilidad que asume un funcionario con tal frente de instituciones tan importantes, tan vitales, esenciales para los pueblos, es grande. Educación, eso no se puede transigir con eso. Salud, tampoco se puede transigir. Medio ambiente, tampoco se puede transigir. No puede haber excepción. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que toma un funcionario tienen que, de estos ministerios, tiene que ver con el desarrollo del país, con la fortaleza del país, con el avance de la nación. Por tanto, sus decisiones son vitales, en algunos casos por lo que le aportan al planeta, que en el caso del medio ambiente, y en otros casos por lo que le aportan directamente a la nación en términos de salud y en términos de educación. Bueno, Eder, y aquí retomando el deporte, hay que decir que esta noche es el quinto juego de la semifinal
quinto juego de la serie final. No sé, el señor Cordero hoy? No, yo no sé, porque el señor Cordero, ¿cuál es el equipo del señor Cordero? Vamos a ver a quién va a pujar. Yo te voy a mandar la foto esta noche. Él. Sí. Luchando. A ver a quién puja. Sí. Mira, hoy es el noveno, el quinto juego de una serie empatada a 7. Ya le hemos dicho en series anteriores que cuando una serie está empatada a 2, el ganador del quinto juego en el 80% de las veces termina ganando la serie. O sea, por eso es un juego vital hoy para ambos equipos. Pero, ¿usted sabe para quién es peor? Para Golden State. Porque si el equipo que gana es el equipo de Boston, Boston va a su casa a ganar el campeonato. Oigan esto, Boston iría a su casa a ganar el campeonato. Ahora, si Golden State es el que gana hoy, Boston va a su casa a empatar para provocar un séptimo juego. Ya Boston lo ha hecho, porque lo hizo frente a Milwaukee, no le permitió a Miami que se lo hiciera, porque Miami fue a Boston y empató en Boston a 3 y terminó perdiendo en un séptimo juego del equipo de Boston. Boston gana y no ha perdido 2 juegos consecutivos en estas series. Feli, se ha sorprendido la fortaleza del juego de Boston. Me explico. En la pintura está ese trío de los dos forward y el centro que ha dado la batalla contra estos jugadores de Golden State, que la gran mayoría son jugadores ya expertos en esta situación. Claro, pero Boston ha sido más fuerte, pero en el último juego pasó algo extraordinario, y es que Andrew Wiggins tomó 16 rebotes, y ese señor no está supuesto en una serie a tomar 16 rebotes en la serie entera, digo yo. O sea, él pudo un hombre de 3, 4 rebotes por juego, no puede pasar de ahí. Sin embargo, en un juego importante tomó 16 rebotes, y además una decisión que haya salvado la temporada como la que tomó Steve Kerr. ¿Qué hizo Kerr en la serie, en el juego anterior? Sienta a Draymond Green y pone a Looney a jugar. Y Looney tuvo un partidazo. Él se está dando cuenta que Looney está jugando un gran básquetbol desde la serie frente a Memphis. Un gran baloncesto a partir de ese sexto juego frente a Memphis. Looney ha sido otro basquetbolista. Entonces redujo el rol de Draymond Green, que no está ayudando y está neciando tanto en la cancha. Y que es un centro que pica bien. Es un centro que reparte. Entonces, ellos necesitaban un poco de fortaleza. Se beneficiaron en un momento que fue vital para la derrota de Boston el viernes, que Robert Williams se lesionara. Sí. Robert Williams se recrudeció aparentemente, aunque no dice nada, la lesión en la rodilla. Juega con mucho coraje, coge mucha bola ahí debajo. Y es valiente. Ahora, ha sido una serie donde se ha jugado un baloncesto fuerte abajo del canasto. Sí, ha sido en sentido general una buena serie, pero repito, Boston tiene un mañana. Usted dirá, ¿cómo así? Sí. Todo el tiempo, sí, porque va a jugar. No, lo digo porque Boston va a jugar hoy en Golden State. Si Boston pierde en Golden State, Boston va a su casa a ganar, a empatar la serie. Ahora, si el equipo que pierde es Golden State va a Boston a que Boston gane el campeonato posiblemente. Aunque hay que decir, parece que Boston no juega muy bien en su casa. Sí, no ha jugado bien. Pero también hay que ver el promedio de cómo ha sido. ¿Cómo ha sido la ruta? Bueno, juega mucho mejor la ruta. Bueno, eso va en contra. Sí. Porque sí ha sido una serie muy seguida por República Dominicana. Muy seguida por la presencia de dos equipos. Uno que ha sido un equipo extremadamente popular. Recuerden que Golden State surge y enamora al mundo en el 2015. Ese 2015 fue un año mágico con esos tiros de 3 y ese juego espectacular, que los Splash Brothers, todo eso que ustedes recuerdan de Golden State. Ahora, a partir de ese momento, ese equipo creó una fanaticada. Y de eso hace 7 años, muchachos de 15 hoy tienen 22, y muchachos de 18 ya son hombres de 25 con hombres, con hijos. O sea, ya eso. Sin embargo, la fanaticada de Boston es una fanaticada vieja. Es una fanaticada
tradicional de la historia del baloncesto. Son equipos, por eso distintos, una fanaticada que lloró y anheló volver a una serie final. Ahora, Félix, los Warriors van a necesitar de una mejor actuación de Thompson. Siempre. Lo que dijimos en una ocasión, si va a ganar el equipo de Golden State, ya que Thompson juegue bien. Ahora, voy al otro lado. Yo no creo que Boston, si Robert Williams no está bien, le pueda ganar. Pues Robert Williams un ratito cogió 12 rebotes y lo tuvieron que sacar del partido. Sí. Jugó 30 minutos. Entonces, porque es muy atlético, es muy poderoso en su salto, da muchos tapones, es un jugador que ayuda mucho en el pick and roll, o sea, se mueve muy bien en ese rol este jugador de esto. Así que es un buen juego esta noche, tranquilo, siéntense a ver ese partido y disfrútenlo porque vale la pena. Esta mañana me acordé de ti, Félix, porque siempre has sido un admirador de Mike Trout y lo vi sus números y dije, pero miren este hombre con un error tan prolongado y todavía está bateando cerca de los 300. Increíble, creo que solo hay un jugador en su equipo que está por encima de él. Sí, después que tuvo un slump tan prolongado. Sí, tuvo un slump de esos que tú quieres olvidar. Sí. De esos slumps que tú dices, ¿y de dónde apareció? Mira, y lo vimos también en el caso de Vladimir Guerrero el mes de mayo. Fue un desastre. O sea, en mayo batió 100 y pico. Entonces tú dices, ¿qué le pasa a un jugador después de tener un buen mes de abril? Sí. Se está arreglando ya en junio, pero en el caso de Mike Trout, después de estar un 30-0, 26-0, de 30-2, ya el hombre comenzó su ritmo y termina compensando. En el caso de Vladimir, que ha caído a 250, yo no sé si él va a salvar la temporada con 300, pero sí los números de poder van a ser atractivos. ¿Por qué? Porque en 56... 14 cuadrangulares. Sí, él tiene 14 cuadrangulares en 56 juegos. Sí, tiene un buen promedio. O sea, estamos hablando de que va a ser una temporada de 35, 37 jonrones. Sí. O sea, y cuando tú terminas con 35, 37 y 90 empujadas, 100 empujadas, salvaste la temporada. Claro. No bateaste 300, pero salvaste la temporada. Félix, me sigue sorprendiendo y llamando la atención el hecho de que estos juegos que se van a extra inning, estos equipos no lo tocan. A veces pasan 3 entradas, arrancando la entrada con corredor en segunda, como es la regla, y nadie ¿Tú sabes por qué? Porque como el corredor comienza en segunda, tú dices lo siguiente, ¿tú tocas para llevarlo a segunda o no, Eder? No, yo toco para llevarlo a tercera. Sí, pero hay gente que toca para llevarlo a segunda. Correcto. Entonces yo tengo 3 swings, yo tengo 3 oportunidades de traer la carrera. Pero es más fácil dar un fly de sacrificio. Claro, pero ya hay un out. No, bueno, sí, pero... O sea, si yo me sacrifico, ya hay un out. Hay un out y el corredor está en tercera. A ley de un wild pitch... Anotan más. A ley de un fly de sacrificio, que siempre será más fácil. El problema, Eder, es a veces quién me toca. ¿Quién yo tengo en esa situación? Sí. Entonces, tú dices, yo voy a sacrificar a este pelotero, bueno. Porque hay veces, el último out del inning anterior, tú lo pones en segunda. Ajá. Pero tú sabes que el último out fue Aaron Judge. ¿Tú vas a tocar a Giancarlo Stanton? No. Es lo primero que yo creo que no sabe tocar. Bueno, pero yo estoy diciendo, ¿vas a tocar a Giancarlo Stanton? No. Ya vimos lo que le pasó a Giraldi, que intentó y tocó a Jan Segura. Le rompieron un dedo. Sí. Le rompieron un dedo. Entonces, tiene que darse la coyuntura para el toque. O sea, el último out del último inning fue Aaron Hicks, de los Yankees. Bueno, el que viene a batear el catcher, Treviño. Entonces tú tienes a Aaron Hicks en segunda, toca a Treviño, porque el otro bateador es Aaron Judge. Y Treviño no batea, aunque tenga 5 jorrones. O sea, tiene que darse... algunos partidos. Sí, pero tiene que darse... Hay una coyuntura que es la que te cambia el juego en eso. Por eso que no es tan automático. Porque también tú dices, y saber tocar. Porque cuando hay un arte que se ha perdido. Tal vez uno se extraña más porque uno viene de una época donde el toque era mandatorio. Sí. Y era una jugada consabida. Jugador en segunda, sin out, vamos a tocar para llevar al tercero en una entrada ya avanzada. Y entonces eso era como automático. A uno le sorprende que
viendo jugar béisbol por tanto tiempo, ahora en estos momentos, en un 10º inning, un corredor en segunda y nadie toca. Ninguno de los dos equipos, Ninguno de los dos. Ninguno de los dos equipos. Ahora, hay cosas extraordinarias que queremos señalarle de esta temporada en Grandes Ligas. Vamos a comenzar, un misceláneo de Grandes Ligas. Los Yankees tienen 44 ganados en los primeros 58 partidos, algo sencillamente extraordinario para un equipo de pelota. Y cuando usted mira a los Yankees, cada vez que los Yankees han ganado 105 partidos, han ganado la Serie Mundial. Ajá. Ay, es de los años. Vamos a celebrar. Hay que llegarlo. Vamos a celebrar. Hay que llegar ahí. Porque ya ese picheo tiene ya sano. Entonces, vamos a lo otro. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que tenía un ahorro tan grande de victoria, los Dodgers han perdido 9 de los últimos 13 y todavía están en primer lugar. Sí. Pero ayer recibieron una muy mala noticia que es Walker Buehler. Atención, Walker Buehler se le estimó el codo. Cada vez que ustedes dicen, vamos a hacerle una evaluación del codo y lo van a mandar ¿dónde? Cirugía. Eso termina en cirugía. Sí, cirugía. Eso termina en cirugía. No le quepa a usted la menor duda de que eso termine en cirugía, y cirugía perder año y medio. Segundo, otra estadística. El equipo de los Cerveceros de Milwaukee, 2 ganados y 9 perdidos de los últimos 11 juegos, incluyendo 7 en forma consecutiva para este equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Es de las cosas extrañas que han pasado en esta temporada con los juegos. Y por otro lado, los Phillies de Filadelfia, 9 victorias en forma consecutiva. Se la cortaron la racha antes de ayer. Pero Atlanta tiene 11, Cordero. No, y la temporada magnífica de Harper. Que bien está. Pero Atlanta llegó a esta racha con 23 ganados y 27 perdidos, y ahora tiene 34 y 27. Y se ha colocado a 6,5 de los Mets, que dividieron en la costa del Pacífico. Los Mets se han portado como tú sueles pensar de un equipo que sale de su casa a la costa a jugar. Perdieron 5 y ganaron 5 de los 10 juegos que jugaron. Entonces Atlanta ha tenido una suerte. Primero, además de que están jugando buen béisbol. Piratas de Pittsburgh, Nacionales de Washington. O sea, discúlpeme, equipos malos sí. Le ha tocado a los Bravos de Atlanta. Y ganaron, y lo trataron a esos equipos malos como tú tienes que tratarlo. Por ejemplo, los Dodgers fueron barridos en su casa la semana pasada por los Piratas. En Los Ángeles. Extraño eso, Y ahora los Gigantes de San Francisco lo barren también en San Francisco. Y los Dodgers ganaron 2 y perdieron 2 de los Mets en una serie de 4 juegos. O sea, ahí es que está la diferencia. Pero con esas 2 lesiones. Grandes ligas, Félix. Sí, pero esas 2 lesiones, el cuerpo monticular de los Dodgers es difícil que se recuperen, Golero. Sí, claro. Son esenciales. Son esenciales. Sí, son esenciales. Van a tener que salir al mercado a buscar lanzadores y eso no abunda. Nadie entrega eso. Castillo, el pitcher de los Rojos de Cincinnati, dominicano, usted verá que le caerán a los Rojos de Cincinnati. Hay que dar mucho prospecto, porque Castillo es un hombre que vale todo el dinero. Por eso que los equipos que tienen un lanzador en una etapa dicen, guárdalo, que ahorita alguien se lesiona, ahorita alguien se lastima, algo le pasa. También vimos en el fin de semana el público de Chicago pidiéndole al manager que voten a Tony La Russa. 2 años. Serán 2 años, Félix. Será por los años. No, él luce como una momia. El día habla con el que está al lado. Él no habla momificado así. Él siempre fue un poquito prepotente, siempre fue un tipo así. Pero yo quiero decirle algo a ustedes. Ver un manager, Salón de la Fama, que se ha despedido es vergonzoso. Por eso es que se establece para usted ir al Salón de la Fama una cantidad de años determinados de que usted te ha retirado, para evitar esos regresos y esos despidos. Pero también te demuestra, Félix, que los fanáticos son fanáticos en toda parte del mundo. Oh, sí. Son fanáticos. Que no, que el Licey, que las Águilas. No, aquellos también son fanáticos. Sí, sobre todo. Se comportan así. Sobre todo que están condicionados por el trabajo que la prensa ha hecho con relación a Tony La Russa. Tocó con una bola y 2 strikes un bateador. Y entonces la prensa ha resaltado eso
y el público lee los periódicos y entiende, perdimos ese juego por él equivocarse de la manera en que se equivocó Tony La Russa, Cordero, y eso es parte del problema que él tiene en la actualidad con este equipo. Yo recuerdo que en una ocasión, o yo comenzaba en la crónica, la colega Onfalia Morillo trabajaba en un programa de ella haciendo las entrevistas, y fui a hacer una entrevista a Bob Gibson, muy nervioso yo, en el hotel Jaragua. Bob Gibson, muy amable, me dio la entrevista, y yo le pregunté, ¿por qué usted no trabaja en un equipo de Grandes Ligas? Y él me miró y me dijo, porque me daría vergüenza que siendo un miembro del Salón de la Fama me despidan. No me diga. Sí. Me dijo Bob Gibson. Sería una vergüenza para mí que yo siendo miembro del Salón de la Fama también me despidan de un equipo porque no hice el trabajo que ese equipo consideraba que yo tenía que hacer. Y guardes el pueblo, la gente guarde en la memoria ese mal momento. Ese mal momento. O sea, después de encumbrarme, que me derrumbe. Sí. Debe ser doloroso. Sí, exacto. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Es una cosa vergonzosa. Entonces tú verás a un hombre como Tony La Russa, uno de los mejores managers de toda la historia del béisbol. Un hombre que ganó series mundiales con 2 equipos, uno de la americana y otro de la nacional. Sumamente exitoso, revolucionario en su época, y de buena primera, por complacer al dueño de un equipo. Además de complacerlo, parece que Tony La Russa no se lleva con sus nietos. No sé si tiene. Yo digo que no me quiere. Pero cuando tú tienes un hombre de 80 años que quiere estar dando brinco en un dogado. Otra característica, Félix. Yo nunca lo he visto sonreír. No sé si tú lo has visto. Yo tampoco. Yo nunca lo he visto sonreír. Ese es su estilo. Ese es el estilo. Es su personalidad. Un tampeño, un hombre de la zona de Tampa, Tony La Russa. Son de las cosas, ¿verdad? Que uno... tú entiendes, son de las cosas... ¿cómo se llama? Que uno ve en un manager. Es decir, cuando se van quedando. Sí, se van quedando, porque no es difícil, no es fácil para un hombre como hacer empatía con estos muchachos jóvenes, con los gustos, con las nuevas cosas que tienen. No, y motivarlo también, porque había una época que quizás eso no era necesario, pero en estos tiempos la motivación es importante. La motivación a tu tropa, hablarle, digamos, darle ánimo. Mira, una vez yo escuché a un manager veterano del fútbol colegial, y cuando él pasó al profesionalismo, y dice que lo complicado como manager, como dirigente de un equipo colegial, era cuando ese muchacho se tocaba la puerta y decía que había embarazado a la novia. Ese era el drama, o sea, era lo terrible que tú te encontrabas con este muchacho. Pero luego tú te encontrabas con que mi mamá está presa por droga. Entonces ya ahí decía, ya comenzó a cambiar la familia, decía el mío Manny. Entonces tú te encontrabas, no, que mi papá, un hermano y esto también están presos, y que mataron a un hermano, y decía... Eso, él planteaba los cambios generacionales con las distintos, son de esos dirigentes de 30 años colegial, pero dice, la evolución de los problemas de los muchachos, de una generación a otra. ¿Cómo cambian los mismos conflictos que se generan? Sí, dice, en una época el conflicto más grande era ese muchacho con una novia embarazada. Ese era el conflicto más grande que él tenía. Hoy son muchos. Dice, no. Hoy todos los días cuando tú lo ves y te sientas con ellos son dramas que son increíbles. Los dramas son increíbles, ya tú tienes que tener un psicólogo. Necesita mucha atención el muchacho para poderlo sacar a camino por la situación que tienen esos muchachos. Eso es así. Imagínense ustedes. Así que la pelota en el fin de semana la sacó el 14 Dever y el 14 de Vladimir Guerrero en el día de ayer. También la sacó Juan Soto el 13, un palo grande de Nelson Cruz que está bateando, y también ayer se produjo la carrera de Fórmula 1 en Azerbaiyán, donde
ganó otra vez Max Verstappen. Verstappen y el equipo Red Bull quedaron primero y segundo. Se le va a hacer difícil a Ferrari ya alcanzar a esta gente. Ajá. Y no vamos a decirle Hamilton y Russell con un carro saltando como un mulo de esos que tiran patadas, y era imposible casi correr esos carros. Bueno, vamos a hacer una paradita, señores. En breve regresamos. Más contenido en la paradita de las 12. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Bueno, la Corte aplaza para el 4 de julio recursos de apelación contra condena de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en caso Odebrecht. Eso está en la prensa de hoy. Igualmente, la defensa de Jean Alain dice que la auditoría a la cárcel Las Parras no encontró sobrevaluación o sobornos. Nosotros en el programa hemos sido abanderados de que con soborno, sin estructura defectuosa o con estructura defectuosa, le den utilidad a aquello que se le pueda dar utilidad y que no represente riesgo. Peor es que no se use y que finalmente siga siendo poblándose de hierba y de alimañas. Que después va a ser peor. Que pueda ser peor. Que después será peor en la situación. Entonces abogamos porque las autoridades le den uso. Vamos a descongestionar la cárcel de La Victoria. Vamos a enviar una cantidad de reos a las unidades donde puedan ocuparse. Esa torre, digamos, esos edificios donde se puedan acondicionar, dotar de las camas suficientes, de la estructura necesaria para que descongestionemos allí y seguimos estudiando y seguimos evaluando si hay o no hay sobrevaluación, si no hay soborno, etcétera, etcétera. Pero vamos a darle uso. Completa, así mismo estoy de acuerdo contigo. Porque eso no puede esperar, no tiene que esperar. ¿Qué nivel de determinación tiene? Bueno, tenemos esta determinación. Y yo pregunto, Félix, ¿y en qué hace daño a los procesos legales el que se utilice o no se utilice? Bueno, depende. ¿En qué hace daño? Si tú dijiste que la estructura no servía para nada y tú me estás acusando de eso y sucede que la estructura sirve, yo me equivoqué. Correcto. Entonces, seguimos asumiendo esa posición porque entendemos que lo más sano, lo más conveniente para el sistema carcelario del país, independientemente de que se hayan encontrado o no sobrevaluación, soborno, digamos, vicio de construcción, independientemente a eso. Aquellos que no acusen esos problemas de vicio de construcción y que no entrañen ningún riesgo, vamos a darle uso. Eso es lo más recomendable y conveniente para el sistema carcelario, creo yo. ¿Verdad? Tú sabes que ahora que tú hablas del sistema carcelario y a propósito de que el pastor está aquí, yo creo que ya en este país, como hemos llegado con la diversidad y con la cantidad de, no vamos a decir feligreses, sino de fieles o practicantes religiosos de distintas denominaciones, yo creo que ya llegó el momento
de que cuando se construya una prisión como esa, que se le hace personalmente una capilla católica, las hay. Pero tienen que hacerle de las otras religiones. Claro, creo que hay varias capillas. Tienen que hacerle. No sé si son, bueno, es que el acuerdo, el concordato. El concordato, pero ya hay otra forma. Claro, ya tiene que serlo. Hay otro público. Ya hay otra, o sea, ya no, la vida no es la que fue ayer. O sea, ya el mundo es distinto, completo. Además, la aspiración es que todo el que esté cumpliendo condena en una cárcel salga de allí restablecido. Y si se puede restablecer en la fe, no importa en qué denominación, magnífico. Magnífico, ¿usted entiende? O sea que ya aquí no se puede decir, no, a veces el concordato magnífico está ahí, pero ya tú tienes que irlo trabajando todo. Así es. Bueno, damos la bienvenida al pastor Jorge Plourde, como todos los lunes, está con nosotros, trae siempre temas de interés. Bienvenido, pastor. Gracias, Eder, gracias, don Félix, y gracias a todos nuestros amados amigos que nos damos cita en esta paradita de la fe y abordamos este tema que me parece muy interesante, lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida de las personas que van a pasarse un tiempo en un plantel penitenciario que podría ser prácticamente para algunos toda su vida, pero para otros va a ser un tiempo que ellos van a pasar allí, van a salir de nuevo, se van a incorporar de nuevo a la sociedad, y el gobierno, digamos, o el Estado, que es garante del estado de situación de sus nacionales, debe hacer todo lo posible para que no solamente los que están presos, también los sueltos, puedan vivir de una manera adecuada. Pero para los que están presos, que se conoce ya cuáles son sus malos hábitos, o en aquellas cosas en las cuales han caído, ¿verdad? Porque hay personas simplemente que, hay situaciones que los llevan a actos punibles, van a caer presos, pero de igual manera, ¿cómo garantizarle a la familia que el retorno de esas personas que asesinaron, que robaron, que cometieron actos que golpearon a la sociedad, pudiera la sociedad recibirlos a confianza, que esa gente viene transformada y que el Estado haga un esfuerzo para eso? Y hay un detalle, pastor, y es que todas las personas que entran a un templo, de la denominación que sea, es posiblemente un individuo mejor que está regresando a la sociedad. Claro, yo creo que mencioné la vez pasada un memorándum que salió de la oficina del jefe de la policía en relación con la disposición de que los militares, los policías, más bien, hagan presencia en los templos, en los días, diría yo, el domingo, que vayan allá con el propósito de acercarse a personas que tienen un estilo de vida diferente, pero sobre todo para escuchar el mensaje, para que pudieran esas personas, partiendo del principio de que con lo que tú te relacionas podrías llegar a hacerte parte de eso, ¿verdad? Ese dime con quién andas y te diré quién eres. Aunque ya hay otro memorándum que está en cuestionamiento, ¿verdad? Que habla acerca de contar la gente, de tomar fotografías, que ya como que plantea otro tipo de interés. Pero partiendo de que fuera simplemente el hecho de que de verdad queremos que la policía escuche evangelio, que escuche palabra de Dios. De igual forma, en los centros penitenciarios, que se les obliga, por ejemplo, a ir a comer, a hacer una fila para contarlos cada día. Yo pienso que de igual manera, en los domingos o en algún otro espacio que pudiera haber durante la semana, se les haga obligatorio al preso a que sea parte de un servicio religioso.
La Biblia... Aún sea como oyente. No, como simple oyente, porque la palabra de Dios garantiza que el que logra escuchar evangelio podría, ¿verdad?, ser afectado de tal forma que llegue a él la fe, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, que en cualquier lugar en donde se comparta la palabra de Dios, la persona que está ahí corre el riesgo, ¿verdad?, para usar una expresión, corre el riesgo de ser transformado, corre el riesgo de que esa palabra lo impacte verdaderamente, y eso es simplemente como ponerte a ti bajo los rayos solares para que tú asumas un tipo de vitamina C, vitamina D. Bueno, la cantidad de rayos solares que te caigan a ti arriba van a ser responsables de cuánta vitamina tú vas a recibir. Pues la palabra de Dios se endilga, se atribuye esa propiedad de que si me oyes puedes ser afectado. Entonces yo creo que independientemente de cuál sea la denominación, si lo que se va a compartir es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, va a ser muy bueno, porque el Evangelio es que tanto los cristianos evangélicos como los católicos en algún momento sacan el Evangelio. En cualquier misa, en un momento dado, se va a leer por lo menos 2 porciones del Evangelio. El Evangelio, la epístola de hoy, siempre se va a leer. Y eso tiene la capacidad de producir cambios. Entonces yo creo que el hecho de que haya un espacio dedicado para las iglesias católicas, que también se dedique un espacio para las iglesias evangélicas. Ya eso, hay países europeos donde la gente no solamente va a ver grandes iglesias católicas, también va a ver los, ¿cómo se llama esto? De los templos, los grandes monumentos que de budistas y de los... Sí. Van a ver las ¿cómo se llama? Las mezquitas, las sinagogas y las mezquitas. Y la mezquita. Sí, claro. También la gente va a verla como atractivo. Como un atractivo turístico, claro que sí, claro que sí. Pero aquí, fíjate, en las cárceles, irrespectivo de que no tengan una capilla católica, pueden haber varias iglesias evangélicas que son levantadas por presos que han sido evangelizados en la cárcel y que asumen papeles dirigenciales, papeles pastorales. Sí. Y tú te vas a encontrar posiblemente que en la cárcel de Najayo funcionen 4 o 5 iglesias o más. Y no hay un auténtico cristiano que esté en contra de esta decisión. No, en absoluto. Y pienso que excepto personas que se califiquen de ateos, ¿verdad?, que nadie, absolutamente nadie, un agnóstico, una persona indiferente, va a considerar que ese es un espacio favorable y que la sociedad debe auparlo. Porque sea como sea, cuando nosotros estábamos hablando acerca de las culturas, uno de los ingredientes fundamentales en las culturas son las creencias. O sea, ¿en qué tú crees? No, y además, en una sociedad, mientras más gente haya pensando bien, menos delito hay. Pero por supuesto. Mientras más gente hay pensando hacer lo malo, más delito hay. Más delitos hay. Y una forma de tú, y lo saben los dirigentes del mundo, que piensan en la religión. ¿Tú te acuerdas que los comunistas hablaban de que la religión era el opio? El opio de los pueblos. O sea, que te dormía, te anestesiaba. Te anestesiaba. Bueno, pues si es anestesiado igual, claro, te es más favorable que una gente que esté totalmente despierta pensándolo mal, ¿verdad? Entonces,
la religión también, los que piensan en que si tú no llegaras a tener temor de Dios, ¿qué pasaría en la sociedad cuando tú dijeras, de aquí para adelante no hay nada? Si nadie creyera en que de aquí para adelante no hay nada, si nadie pensara... Pastor, aquí hay gente que dice... No hay paliza que aguante. Oye, Eder, hay gente que dice que si Dios no existiera, hubiese que crearlo. Hubiese. Sí, claro. Exactamente. Claro. Para generar ese detente que muchas personas solo no lo hacen por ese detente. Así es. O sea que de otra manera estarían sumados en el grupo de los delincuentes de las naciones. Sí, y que tú sencillamente no lo haces porque tú entiendes que alguien te va a pedir cuentas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que nuestro gobierno está dando un paso muy importante, porque la policía que está en la calle también necesita algo que los restrinja en el momento de cometer una acción innecesaria. Porque a veces, bueno, si tú tienes un delincuente, sí, que apunta sobre ti un revólver y tú tienes otro revólver, tú tienes que hacer algo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una persona ya con las manos levantadas y tú tienes un revólver en la mano, alar el gatillo, se requiere no tener ningún temor de Dios, ¿verdad? Claro. Como es lo que estamos viendo en estos días. Hoy en estos días estamos viendo actos que se podrían llamar actos de barbarie. Pastor, como el caso, por ejemplo, de que son hechos a los cuales nosotros no estábamos acostumbrados como sociedad, y es el papel perverso de los sicarios, claro, de gente que por dinero asesina a otros, pero con una frialdad, con una serenidad, sin espanto, claro, sin espanto alguno. Mira, don Eder y don Félix, que estamos aquí, nosotros que hemos visto ya varias décadas, y pudiéramos decir que hemos visto ya varios escenarios que nos plantean algo totalmente diferente. O sea, nosotros hemos visto maneras de vivir que han cambiado totalmente en el tiempo que hemos vivido. Hay varios autores que hablan acerca de lo impensable y lo pensable. Lo impensable de una generación es pensable en la generación que sigue. Y tú sabes que nosotros venimos de una época en donde las mujeres, por ejemplo, las mujeres que uno le veía las piernas, ya le estaba viendo mucho. Sí, ¿verdad? Claro, y era y era un escándalo, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues era un impensable el que uno se imaginara que iba a ver a una mujer, por ejemplo, caminando en la calle en sus brasieres, ¿verdad? Sin embargo, ya eso, tú ves a cualquier mujer en la calle y montar en un motor. Pero los hombres, los muchachos andan con los pantaloncillos por fuera. Sí, claro, exactamente. Y con los pantalones amarrados abajo de la nalga. Sí. Que yo no sé cómo pueden caminar. Sí. Claro. Si se los ofrece correr, mueren. Que además, don Félix, es sumamente incómodo que uno lo ve que cada 3 segundos se le están dando una jaladita para arriba. Es una cosa increíble. Se amarran con una correa y tú los ves y dices, y él cree que se ve bien. Entonces, sí, porque lo primero es, oye, yo me veo muy bien. ¿Qué estilo? Tú sabes que a mí me decían de que hay gente que priva en inteligente, ¿verdad? Sí. Hay gente que priva en loco, pero hay algunos que privan en feo. Sí. Entonces, en ese famoso impensable que viven nuestras sociedades, todo lo que nosotros consideramos hoy como un impensable, lo estamos cultivando. Nosotros estamos generando un caldo de cultivo para que mañana eso que nosotros pensamos hoy que es imposible, mañana va a ser posible. Cuando nosotros, dice un autor, Francis Schaeffer, dice que las culturas, las sociedades han de ser juzgadas
por la forma en que han tratado a sus semejantes. Si nosotros miramos hacia atrás, en lo que nosotros conocemos que era el trato entre personas, por ejemplo, nosotros venimos de una época en donde las familias tenían cuidado de sus vecinos y les mandaban un plato de arroz al vecino. El que negaba un vaso de agua se le daba un epíteto sonoro, sí, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas... ¿Usted recuerda la expresión, el agua no se niega? El agua no se niega. Un vaso de agua no se le niega a nadie, decían. A nadie. Entonces, venimos de la época también en donde las personas podían llegar a una casa y hacer un trueque de un pollito, un huevito por una pieza de ropa, y la gente sabía que le estaba dando más de la cuenta, pero lo hacía con gusto, ¿verdad? Con el sentido de ayuda. Todo eso ya pasó. Ahora nosotros estamos en una sociedad que estamos acostumbrándonos a un sistema que nosotros sabemos que no funciona, pero eso no funciona para nosotros. El hecho de yo ver, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que yo vi a dos hombres besándose en la calle, a mí casi me da un infarto. Yo digo, ¿qué es esto? Y sobre todo porque era un viejo con un joven. Santo Dios. Y entonces, hoy en día tú le preguntas a un muchachito o a un jovencito de 12, 13 años, si ha visto eso y si de alguna manera eso lo espanta. Para nada. Eso es perfectamente pensable, razonable, y el hecho de que un hombre se meta sin tropiezo, por lo menos en otros países, en el baño de una mujer, no pasó nada, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, todas esas cosas son lo que nosotros estamos sembrando hoy, que mañana nos darán sus frutos. Y esto es absolutamente razonable. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, yo estaba chequeando ayer, ¿qué cantidad de gente murió en el mundo por el COVID? Y se habla de alrededor de 6 millones de personas, un poquito menos, 6 millones de personas. ¿Cuántas personas mueren en accidentes? 1.3 millones de personas. ¿Cuántas personas mueren cuál es el rango? ¿Cuáles son las causas de muerte mayores? Estamos hablando de las enfermedades, ¿verdad? La que producen los mosquitos, todas esas enfermedades. Sí, exactamente. Ya. Pero estamos hablando de la malaria, ese tipo de cosas, pero las principales 8 primeras causas, digamos, ¿verdad? Las primeras causas de muerte. Están las enfermedades cardíacas, sí, enfermedades respiratorias, las enfermedades, digamos, como cáncer, ese tipo de cosas. Los muertos que dan, lo primero es que me llamó la atención, y eso fue lo que salí a buscar, si entre esas muertes se incluían las muertes por aborto, y hay que decir que no están. Es decir, que esos que se mueren por aborto no se consideran muertes y no se consideran personas. No están incluidos en la lista. No aparecen en la lista, pero además el número de muertes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud por materia de aborto, es de 73 millones de niños en el mundo, de los cuales millones, de los cuales consideran muertos voluntarios. Pero eso es un registro, en la totalidad, ahí están los que mueren de manera natural y los que son provocados. Los que se abortan de manera voluntaria, que son abortos, que son niños no deseados, constituyen un 30%, es decir, 21 millones, casi 22 millones de niños. Cuba tiene 30 años con la misma población, Eder. Y como tú hablas con cubanos, y dice, las jóvenes tienen derecho a 3 abortos en su vida sexual antes de que ellos entonces la esterilicen. Wow. ¿Cuántos abortos? 3. 3 abortos se pueden hacer. 3 abortos se pueden hacer. Se pueden practicar 3 abortos. O sea, van a los centros, porque son un centro del Estado, clínica, centro de atención primaria. Yo no quiero tener este muchacho, por fuera. Sí, yo estoy embarazada, tengo una falta y yo no puedo tener. Así como oye, de la manera alegre como la oye. Claro, y hay que decir, por ejemplo, que en la época de la Rusia, digamos, cuando el comunismo y el marxismo estaban en gran boga en Rusia, las mujeres, si hacían aborto, se daban unos tragos de vodka y comenzaban a dar saltos hasta que generaban
la salida. Wow. Precipitada. Sí, se lo arrancaban a base de saltos. Dios Y santo. eso llegó a ser tan frecuente que ya luego prácticamente se le salían de manera natural. Wow. Entonces, fíjate tú, una sociedad que la suma prácticamente de todas sus enfermedades no genera el número de muertos voluntarios, ¿verdad? Asesinatos de niños en el vientre de sus mamás. Eder, el fruto menos productivo, la mata menos productiva que tú siembres, que la siembres tantas veces, el fruto te tiene que finalmente que salir por las narices, Sí, claro. ¿verdad? Cualquier cosa que tú... Sino si el mundo se siembra 73 millones de árboles de cualquier cosa, mañana tendremos una superabundancia de eso, y eso es lo que tenemos. Sí. A eso súmale la eutanasia, ¿verdad? La decisión, ya hay lugares en Europa donde hay sitios habilitados para que la gente se vaya allá y se mate. Ya te están vendiendo pastillas para tu último evento. Sí. Entonces estamos en una cultura de muerte, y esta cultura de muerte nos va a llevar a los eventos indeseables que golpean a la sociedad de una forma insufrible. La sociedad no puede sufrir estos tipos de eventos, pero señores, nosotros los estamos fabricando. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que la sociedad ha de hacer? Y yo quiero decir que esto no se resuelve, señores, con discurso. Esto no se resuelve dando clases de relaciones humanas, enseñándole a la gente que el buen vivir, que mira, que la psicología. No, esto no es así. ¿Cómo se ablandan esos corazones? Esos corazones se ablandan a base... es que la sociedad tiene una muestra que no quiere ver. No quiere ver. Hay que examinar cuáles son los hogares que generan estos delincuentes y estos criminales. Y vamos a ver que esos hogares no son respetuosos de Dios, no son respetuosos de la palabra de Dios. La mayoría de eso... Bueno, yo tengo un dato, por ejemplo, acerca de los jóvenes, incluyendo los jóvenes cristianos que están en la calle y los que no, digamos, practican ninguna religión. Entre los jóvenes que fueron cristianos y que están afuera de una iglesia, el alto porcentaje de ellos nunca asistió a una escuela bíblica. Una pregunta que se desprende de esa inquietud. ¿Tienen ustedes establecido cuál es el porcentaje de población carcelaria que pertenece a alguna iglesia que es practicante de la fe? Mira, esa estadística no está hecha. Esa estadística no está hecha. No compuesta por personas que simplemente dicen, soy cristiano, pero no lo son. No. Esa estadística no está hecha, y yo pienso que tú estás haciendo una pregunta que a nosotros, como parte de grupos dirigenciales de las iglesias evangélicas del país, debemos llevar esa inquietud para y a la ONE, a la... Sí, para eso es muy importante, porque aunque sabemos, ¿verdad?, que siempre el número de personas que asiste a una iglesia evangélica en la cárcel no necesariamente es una persona que ha tomado una decisión por Cristo, porque también esa estadística sí está hecha, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se tiene el número de que del 100% de evangélicos o de cristianos, entre comillas, que en las cárceles llenan los asientos de las iglesias, el 75% de los que salen a la calle se aparta, realmente no era. Tienen el beneficio de todas las cosas que reciben de las iglesias, bueno.
somos interesados por esas cosas. Porque las iglesias evangélicas se ocupan mucho de los evangélicos, de los presos. Pero no son transformados de manera real. No, pero hay, por lo menos en Estados Unidos se habla de un 25%. De los que se han convertido en las cárceles, que perseveran una vez que salen. Es un número importante. Para una sociedad de cerca de 400 millones de habitantes. Claro, eso es importantísimo. Pastor, quedó tema para rato. Yo creo que este es un tema que podemos retomar la próxima semana para seguir conversando sobre él y siempre con el propósito de, digamos, inculcar ideales diferentes, ideales que puedan darle a esta sociedad mejores frutos. Así que gracias a todos por acompañarnos, gracias Pastor por su gentileza y por el tiempo que nos entrega todos los lunes. Ojalá podamos en el futuro disponer de mayor tiempo para la mejoría de nuestro país. Gracias a todos, mañana regresamos al mediodía, buenas tardes.